Muy buenos días. Sean bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Hoy nos corresponde la parte 4 del protocolo o proyecto de investigación, documento con el que culmina la etapa de planificación. Los profesores que impartiremos esta clase son los doctores en ciencias Héctor Bayarre y Saidel Moreno. Al finalizar esta clase, ustedes van a ser capaces de definir el universo o la muestra en las investigaciones en salud mediante diferentes situaciones, bien en una investigación concreta o en simulaciones de ellas. Además, van a reconocer al muestreo simple aleatorio como el método básico de carácter probabilístico para la recogida de la información procedente de fuentes de datos primarios y secundarios. A modo de introducción, diremos lo siguiente. En las investigaciones cuantitativas de naturaleza empírica, es necesario conocer sobre quiénes van a ser medidas o observadas las variables en estudio, es decir, quiénes serán las unidades de análisis. Es entonces que tenemos que asirnos de los conceptos población o universo y de muestra, con sus diferentes variantes. Entender el trabajo con muestras es algo esencial para el investigador, sobre todo porque es casi imposible en un momento dado examinar a toda la población, tanto por un problema de factibilidad temporal como por los costes que esto genera. Decir entonces que es importante para ustedes esta clase en tanto les permitirá conocer la terminología básica del muestreo como disciplina científica, que te permitirá comunicarte tanto con un estadístico especializado en muestreo como con un muestrista en el momento adecuado, así como entender las técnicas muestrales básicas te permitirán comprender la importancia del muestreo en este tipo de investigaciones en salud, pues su uso nos puede garantizar, si lo hacemos correctamente, una garantía de calidad en las evidencias científicas que van a ser generadas a través o por conducto de estos estudios. Bien, pasemos entonces a definir una serie de conceptos que son importantes en el muestreo y que van a ser muy usados para el proyecto de investigación justamente en su método. Concepto de población. La población es el conjunto de objetos, situaciones o sujetos con un rasgo común. Es un conjunto global de casos que satisface una serie predeterminada de criterios. Dicho de otra manera, la población es una colección o conjunto de individuos o unidades de análisis que tienen en común al menos una característica o rasgo distintivo susceptible de ser medido, investigado u observado. Dentro de la población hay un concepto que es justamente la población objeto, también denominada población objetivo, blanco o diana, que es el conjunto de unidades de análisis a los que se generalizarán los resultados del estudio. Es decir, dónde recaerán las conclusiones del estudio. Y están justamente definidas por las condiciones clínicas y demográficas. Otro concepto es el de población muestrada. La población muestrada es el subconjunto de la población diana que se encuentra disponible o accesible para el estudio al momento de su ejecución. Y está justamente determinada por características geográficas y temporales. Es el sitio donde supuestamente se podrá localizar a todas las unidades que integrarán la muestra que se conoce como marco muestral. En tanto que las unidades de análisis constituyen la unidad básica alrededor de la cual se recaba la información. Es justamente un elemento que da origen al valor de las variables sobre quién se mide la variable. Por ejemplo, un expediente clínico que tiene un conjunto de variables puede ser una unidad de análisis en un archivo. Una radiografía que brinda un conjunto de datos sobre variables, un paciente, un animal de laboratorio, etcétera. Es decir, es la entidad sobre la cual se va a medir las variables. La muestra justamente es un subconjunto no nulo o vacío de la población que está integrado por las unidades de análisis seleccionadas. Por tanto, nunca va a coincidir la muestra con el universo o población. La muestra es un subconjunto de la población. Decir
que la población coincide con la muestra es un error craso. Por tanto, hay que proscribir esa manera de decirlo porque es incorrecta. Que la muestra tiene a su vez dos niveles. Es la muestra que idealmente nos planteamos durante el proyecto y aquella que realmente recolectamos a la hora de la ejecución del estudio. Lo ideal es que ambas coincidan o que la diferencia que haya entre lo que se proyectó como muestra ideal y la que realmente se obtuvo sea diferente en la mínima, no de una manera importante. Entonces, el muestreo como herramienta para la obtención de la muestra permite la selección de un número de unidades de análisis en un estudio a partir de una población definida. Es una forma importante del diseño y la metodología de una investigación, ya que se encuentra fuertemente relacionado con el grado o nivel de generalización que se puede efectuar de los resultados obtenidos de un estudio específico. Si la muestra es una muestra adecuada y una muestra representativa, la generalizabilidad es muy buena. Entonces, ¿por qué trabajar con muestras en la investigación? Múltiples son las razones que podemos esgrimir para trabajar con muestras. Una es porque aumenta la celeridad del estudio, es decir, es más rápido el estudio al tener que estudiar a menos cantidad de unidades de análisis. El costo se abarata, es factible en recursos materiales, humanos, financieros de todo tipo y no se afecta la exactitud de los resultados si el tamaño es adecuado y si el método de muestreo garantiza de una manera razonable la representatividad. En última instancia, es el imperativo económico quien define trabajar con muestras. Ahora bien, ¿qué características debe reunir una muestra en la investigación? Bueno, ser representativa y ser adecuada. ¿Qué significa que una muestra sea representativa? Que nos dé una fotografía de la realidad, es decir, que en ella, en esa miniatura, se enmarque la diversidad de situaciones o características que se ven en el total de la población y que justamente nunca vamos a saber si la muestra es representativa o no. Por tanto, no podemos decir en nuestro proyecto ni en nuestro informe final que la muestra es representativa. Buscamos que tenga esa característica, pero nunca vamos a estar seguros porque trabajamos con una parte de la población. Por tanto, no necesariamente es representativa. El otro elemento es que sea adecuada y ello lo vamos a obtener utilizando o determinando un tamaño de muestra mínimo necesario adecuado mediante una fórmula, que es la fórmula de cálculo, que tamaño de muestra mínimo necesario para poblaciones finitas a través de muestreo simple aleatorio. Tipos de muestreo. Básicamente, tenemos dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel que le va a otorgar a cada unidad de análisis una probabilidad conocida y esa probabilidad nunca va a ser cero. Es decir, siempre va a haber alguna probabilidad de incluirse en la muestra definitiva. Dentro de los muestreos probabilísticos están los que otorgan la misma probabilidad a todas las unidades de análisis de la población, que se denominan muestreos equiprobabilísticos. Los muestreos no probabilísticos son aquellos donde la muestra se escoge por una decisión de carácter subjetiva o arbitraria, de modo que la probabilidad de selección de cada unidad de la población no es conocida y se utiliza con mucha frecuencia cuando no se conoce el marco muestral y se quiere buscar una muestra o se quiere buscar representatividad. Recuérdense que el azar no inyecta representatividad, sino aumenta la comparabilidad. Algunos ejemplos de muestreos probabilísticos son los que aparecen en pantalla. Muestreo simple aleatorio, que es la base teórica de toda la teoría del muestreo. Muestreos aleatorios estratificados, muestreo sistemático en fase, muestreo por conglomerados y muestreo estratificado polietático. Los dos últimos son los que más se usan y son los más complejos. Porque si bien los primeros suelen ser los ideales desde el punto de vista muestral, de muestreo, muchas veces, por ejemplo, en el simple aleatorio es necesario contar con un listado con la totalidad de las unidades de análisis de una población y eso muchas veces es imposible. Ahora bien, dentro de los no probabilísticos están los muestreos por criterio de autoridad o conveniencia, el muestreo por cuota y el muestreo por casos consecutivos. Muchas veces es más factible hacer un muestreo
por criterio de autoridad o por cuota, buscando representatividad, porque sabemos que no inyecta representatividad el azar. Es decir, los muestreos estrictamente aleatorios no necesariamente son representativos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y también existen muestras por criterio de inclusión, como se ven en los ensayos clínicos, que es muy común en la investigación clínica. Es un muestreo probabilístico, o sea, que todas las unidades de análisis tienen probabilidad conocida y no nula de ser incluidos y donde el azar juega un papel importante. Incluyen generalmente criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Ahora bien, el muestreo simple aleatorio, que es un muestreo equiprobabilístico, dijimos que era el muestreo básico, el prototipo del muestreo probabilístico, donde la muestra aleatoria simple generada, cada individuo va a ser elegido en su totalidad por el azar y cada miembro de la población tiene la misma probabilidad, o sea, es equiprobabilístico de ser incluidos en la muestra. Veamos entonces un ejemplo. Se desea conocer el nivel de estrés de la población estudiantil de una universidad privada del Ecuador y para ello, luego de aplicar cierta fórmula, que es la fórmula de cálculo de tamaño mínimo necesario para muestreo simple aleatorio, se decide seleccionar una muestra de 250 estudiantes de carrera de Ciencias de la Salud. Para ello se dispone de la lista de matrícula de la facultad referida, que es de 7.500, y se determina tamaño de muestra y selección aleatoria a través del programa gratuito EPIDAT 3.1. Aquí el tamaño de la muestra, el tamaño de la población es 7.500, el tamaño de la muestra es 250 y la selección de esos 250 se realizó se realiza por métodos aleatorios a través del programa EPIDAT, que es un programa free. Fuentes de información. Cuando realizamos investigaciones, la medición se realiza tomando en consideración fuentes de información. Las fuentes de información primarias son aquellas que devienen en cuestionarios, entrevistas, encuestas, observación participante, entre otras, que realiza el equipo de investigación cuando para solucionar o para resolver un objetivo de la investigación haya que llegar a ese nivel porque no existe la información a priori. Mientras que las fuentes, ello lleva la construcción y la validación de esas fuentes, incluso el entrenamiento a los encuestadores para que la apliquen. Es lo que se hace, por ejemplo, en el censo de información y vivienda, censo de población y vivienda. Y las fuentes secundarias son las fuentes que existen previamente a través de los sistemas de información estadística, por ejemplo, las fuentes de información estadística de los sistemas de movilidad, de mortalidad, etc. Como tarea, observen lo que dice en pantalla. Un grupo de investigadores realiza una investigación para determinar la edad de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en una población de personas mayores de tamaño 5.000. Para ello selecciona a partir del listado de electores de 510 personas mayores cuál es el tamaño de la población, cuál es el tamaño de la muestra. Así concluimos la clase de hoy. Les damos las gracias por su participación. Les invitamos a que se suscriban al canal, que nos dejen sus comentarios para mejorar la calidad de estas clases, que compartan con colegas que ustedes creen que les va a ser importante este tipo de clase y que den su like si lo consideran oportuno. Muchas gracias.